Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista para Enzowners. Ya sabéis, esta lista de entrevistas que estamos sacando, ya tenemos varias, están todas publicadas en el canal de YouTube y vienen un poco enfocadas a tratar de dar difusión a pues, lo que es el fútbol americano, este deporte que tanto nos gusta, y tratar de expandirlo por Latinoamérica y por España también, ¿por qué no? Hoy tenemos la suerte de tener a un invitado de lujo, alguien conocido por prácticamente todos y que nos hace mucha ilusión que haya aceptado nuestra invitación de estar aquí, como es Raúl Alegre. ¿Qué tal estás, Raúl? Bien, bien, gracias. Un gusto estar con ustedes, sobre todo que es afición que está por todos lados del mundo, lo cual me entusiasma mucho. Que yo sé que en España está creciendo mucho el fútbol americano. Sigo varias cuentas de gentes que suben contenido original de España. En Perú también. Perú he tenido un par de entrevistas también con grupos de gentes de Perú que les gusta el deporte, que les gusta el fútbol americano, y pues esa es la idea, que seguir difundiéndolo y tratar de que crezca y que haya más audiencia de gente interesada y apasionada como ustedes. Hablaba Raúl de Perú porque por suerte no estoy solo en esta entrevista. Por suerte me acompaña, tengo el gusto de que estoy conmigo entrevistando Miguel Tataje. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Raúl? Un gustazo, un honor poder estar acá con ustedes, poder participar de esta entrevista. Y sí, la idea es esa, acá junto con Pablo, que es de España, y con los chicos de Ensonar, que son de Argentina, poder difundir el deporte, ¿no? Ya que en Latinoamérica no es tan visto, pero somos un grupo de fanáticos fuertes que estamos unidos y queremos que este deporte siga creciendo acá en la región, ¿no? Así es. Bueno, me gustaría, por si acaso alguien de los que estáis escuchando esto no conoce a Raúl, cosa que se me hace improbable, pero bueno, por si acaso, decir que Raúl es analista de la NFL, corríjame si me equivoco, pero has estado durante 16 años, ¿no? Como comentarista en ESPN. 17, sí. 17 años y no solo eso, anteriormente a eso también ganó no una, que ya es difícil, sino dos Super Bowls en los 9 años que estuve en la NFL, las dos Super Bowls con los Giants. Así que una trayectoria más que notoria, tanto en lo que es el apartado analístico como jugador. En este sentido, me gustaría empezar hablando un poco de lo que es el inicio de la carrera, ya que, si bien tengo entendido, tú empezaste en la universidad jugando a soccer, ¿no? A lo que es el fútbol que conocemos aquí nosotros, y a partir de ahí pasaste al fútbol americano. Claro, aquí nos llama la atención porque aquí en España lo más conocido es el soccer, no tanto el fútbol americano, Sí. pero allí es al revés. Entonces, me gustaría que me contaras un poco cómo es ese paso, cómo pasas de jugar a soccer a acabar en el fútbol americano haciendo de kicker. Yo empecé a jugar fútbol, soccer, a los, ¿qué serían? A los 9, 10 años, cuando estaba en la escuela primaria, y fue mi deporte principal. En realidad el fútbol americano yo nunca lo practiqué creciendo en México, hasta que vine a Estados Unidos a estudiar inglés. Yo escribía y leía bien el inglés, pero no lo hablaba, no lo conversaba, y decidí tomar un año después de graduarme de la preparatoria para tratar de afianzar el inglés. Ahí fue cuando empecé con el fútbol americano. En Estados Unidos los deportes son por temporadas. En la temporada de otoño se practica, bueno, en ese entonces era el fútbol americano y el campo traviesa, y cuando vi el fútbol americano vi la posibilidad de patear, porque yo había jugado fútbol, le pegaba bien, tiraba tiros libres, penales, tenía buen toque, y pensé que era algo que podía hacer. No había pateado yo un balón de fútbol americano, pero en mi primer tryout metí todos los goles de campo, o sea que me di cuenta que pues Dios me había dado un don de patear balones de fútbol americano, porque no tenía gran dificultad. Más adelante, durante el transcurso de mi vida, me di cuenta que no era tan fácil, porque muchas gentes han venido conmigo
en los niveles desde secundaria, preparatoria y carrera, universidad. Y no, a pesar de que son muy buenos futbolistas, no le pueden pegar al balón de fútbol americano. No le sale alto, no la pueden elevar, no tienen una buena rotación y una buena dirección. A mí se me dio con mucha facilidad. Y ahí fue cuando empecé en la preparatoria del año de intercambio en Shelton, Washington. El equipo no era muy bueno, ganamos 4, perdimos 5, no hubo gran interés de universidades en ofrecerme una beca. El entrenador pensaba que yo tenía nivel para jugar en el colegial, entonces antes de regresar a México me dijo que filmáramos un video y que él lo iba a repartir a contactos que tenía en universidades porque como entrenador en jefe, él en muchas ocasiones tiene jugadores que van a buscar universidades de varios estados. Hicimos el video, en ese entonces yo podía patear de 65 goles de campo de 65 yardas, los kickoffs hasta la zona de anotación, y pues me olvidé. Yo pensé que no iba a tener mucho éxito. Esto te estoy hablando de que ese video se grabó por ahí de finales de abril, principios de mayo. Yo regresé a México por ahí, como por el 20 de junio, y no fue sino hasta julio cuando recibí una llamada de la señora de la casa donde yo me quedé el año de intercambio. Le digo, mi mamá gringa, Joan, que en paz descanse, y me dice que la Universidad de Montana me ofrecía una beca media para estudiar. Una beca media consistía en pagar la colegiatura, pero yo tenía que cubrir libros, habitación, alimentos y transporte. Pues les dije que no, porque la universidad tampoco tenía facultad de ingeniería, que yo era la carrera que quería estudiar. Yo al final me gradué de ingeniero civil. 2 días después me habló Joan otra vez y me dice, te quieren ofrecer la beca completa. Ellos pensaban que yo estaba negociando, pero pues en realidad decía yo no, o sea, sí, me cuesta más caro ir a pagar media beca que hacer la carrera acá en México. Y pues cuando ya me ofrecieron la beca completa, vi una oportunidad que no quería desperdiciar, porque no es una oportunidad que se le presenta a mucha gente de jugar al fútbol americano colegial. Fui a Montana, fueron 2 años extraordinarios, me encantó la universidad, la ciudad, el estado, pero al final de 2 años tenía yo que salir de ahí ya para empezar a estudiar mi carrera. Una de las cosas que me ayudó a convencer a mis papás es de que en Estados Unidos los 2 primeros años de la carrera es lo que le llaman un tronco común. No, todos prácticamente toman las mismas materias, ¿no? Y no me iba a atrasar en mis estudios de ingeniería civil. Me cambié a la Universidad de Texas, que tenía una excelente facultad de ingeniería. La carrera de ingeniería civil estaba entre las 10 mejores, era la número 10. El área de estructuras, que fue lo que yo estudié, era la número 4. Y tenían un gran equipo de fútbol americano. ¿Por qué Texas? Porque entre el primero y segundo año de la Universidad de Montana, me tocó interpretar una clínica de fútbol americano en Torreón, de donde yo soy oriundo, y había 4 entrenadores de lo que era antes el Southwest Conference, y uno de ellos era el coordinador defensivo de la Universidad de Texas. Me explicó que tenían un buen equipo, tenían un gran equipo, y que la Facultad de Ingeniería Civil era de las mejores, y además me quedaba a más o menos 950 kilómetros, lo cual es manejable completamente, y le daba la oportunidad a mi familia de irme a visitar. Entonces fui a Texas, no pude jugar el primer año por reglas de la NCAA, tuve lo que le llaman un redshirt, o sea que estaba en el equipo, pero no podía jugar. Y luego jugué 81-82 en 2 excelentes equipos. En el 81 quedamos en segundo lugar nacional, debimos de haber quedado en primero. El equipo que ganó, después lo acusaron de hacer trampa y le quitaron todas sus victorias, pero no nos dieron el campeonato a nosotros, lo cual todavía estamos reclamando hasta la fecha, pero bueno.
Y o sea, quedamos 10 ganados, un perdido y un empatado. El segundo año, en mi último año, quedamos 9 ganados, 3 perdidos, que no terminamos entre los 10 mejores, pero fue una marca bastante buena. Y de ahí me ofrecieron la oportunidad de jugar en la NFL. No me seleccionaron en el draft. Tuve 2 ofertas, una de los de Dallas, de los Dallas Cowboys. En México le decimos los Vaqueros, pero en todo el mundo le dicen los Dallas Cowboys, y de los Halcones de Atlanta, los Atlanta Falcons. Y me fui con Dallas porque era pues, el equipo de América, era el que tenía todos los reflectores. Habían ido al campeonato de conferencia 3 años consecutivos. Y el detalle más importante es que tenían a Rafael Septién, un pateador mexicano que era considerado el mejor de la NFL en ese año. Entonces dije, si quiero yo medir mi nivel, qué mejor que hacerlo frente al que consideran el mejor pateador de la NFL, y firmé con Dallas. Muy valiente. Sí, pues dije, aquí me voy a dar cuenta si puedo o no puedo, ¿no? O qué tanto me falta para llegar al nivel de patear en la NFL. Y la verdad yo no tenía grandes expectativas de quedarme en la NFL. Nunca fue mi meta y nunca era algo que yo quería perseguir. O sea, me ofrecieron la oportunidad, me pagaron $5,000. Dije yo, pues, me sentía millonario en ese entonces, ¿no? Además ir con los Vaqueros de Dallas, que era un equipo, el equipo más popular de Estados Unidos, pues, qué mejor experiencia. Así que, pues, empecé la pretemporada. Rafael era mejor que yo, pero poco a poco me fui emparejando hasta que lo llegué a superar en las últimas semanas. Tuve la oportunidad de patear un gol tuve un intento de gol de campo en el primer partido de pretemporada de 52 yardas y lo metí. Y a partir de entonces empezaron a ir entrenadores y scouts de otros equipos a verme entrenar, y salió después del último partido de pretemporada la oportunidad de ir o sea, de hacer un canje. O sea, le salió al equipo de la oportunidad de hacer un canje con los entonces Potros de Baltimore, los Baltimore Colts. Así que estuve en el último equipo de Baltimore y el primer equipo de Indianapolis. Estuve 3 años con esa organización. Me dieron de baja en el 86, pero me firmaron los Gigantes de Nueva York y ganamos el Super Bowl. O sea, que pasé del peor equipo al mejor equipo en una pretemporada. Sí, te salió bien la historia. Respecto a esto, se está un poco hablando de lo que era el estar en México, luego estar en Estados Unidos, luego volver a México. Hay algo que tenemos que entender, es que tú para la gente de México, e incluso diría también muchos de los de habla hispana, eres un referente en el deporte. Entonces, desde Endzoners, algunos compañeros nuestros nos han pedido que te preguntemos qué es y cómo ha influido en tu paso para la NFL el hecho de ser latino. ¿Se ha tenido algún factor determinante, sea positivo o negativo? Claro, porque al final eso, representabas a todo México en la NFL. Sí, mira, por la posición que yo jugué era una ventaja, porque en ese entonces estaban de moda los pateadores extranjeros. El primero, bueno, fue Pete Gogola, que en los años 60, y después su hermano Charlie, Jan Stenerud, y con el éxito que tuvieron empezaron a buscar pateadores fuera de Estados Unidos. De hecho, los Vaqueros de Dallas hicieron una expedición para buscar un pateador y encontraron a Tony Fritsch, que era austriaco. Y después de Tony Fritsch siguió Efraín Herrera de México, después de Rafael, pero Atlanta tenía a Mick Lochhurst, que era inglés, tenía en Nueva Inglaterra, tenía John Smith, también inglés, después llegó Morten Anderson, danés, Gary Anderson de Sudáfrica. Entonces, tener un pateador extranjero era como lo que estaba de moda, pues, como decimos en México. Entonces, me recibieron con los brazos abiertos. Tuve la oportunidad de llegar a una organización y en realidad nunca, en la NFL,
no se fijan en orígenes. Si tienes talento vas a jugar. Nadie te va a discriminar por tu color de piel, por tu religión, por la edad, sí. Llega un momento en que la edad, pero pues estás jugando uno de los deportes más demandantes que hay. Entonces, ya cuando llegas a los 30 años, como que ya tienes que ser mucho mejor que los que vienen, que los jugadores más jóvenes, y tienes que demostrar que todavía tienes la energía para seguir compitiendo y tienes la resistencia física para seguir compitiendo, porque es un deporte muy, muy físico, muy, muy duro. Aún la posición de pateador, cuando haces algo repetitivamente miles de veces, tu cuerpo te cobra factura al final. En mi caso, yo tengo todo, o sea, apoyaba con la pierna izquierda y pateaba con la derecha. Todo mi lado izquierdo está averiado, por no usar otra palabra, la carrocería está abollada. Pero desde la rodilla, yo perdí el uso del pie izquierdo, ya recuperé el 70%, pero la rodilla está hecha a pedazos, la espalda también. Y a medida que pasan los años, empiezan a manifestar los primeros síntomas de que tu cuerpo ya está cediendo. Y por lo general, cuando llegas a México, le decimos los TAS, 30, 40, o sea, cuando llegas a los TAS, ya te empiezan a revisar con un poco más de cuidado y es cuando no tienes margen de error. Bueno, Raúl, aunque esa es un poco la parte más fea, claro, lo que queda después y el final, yo sé que Miguel tiene ganas de preguntarte sobre la parte más positiva de tu carrera, así que le doy paso a él y que sea él el que pregunte. Adelante. Bueno, Raúl, ya desde el Super Bowl 25 han pasado ya casi 30 años, o 30 años para ser exacto. No, ya Dinos, pasaron más de 30 años. Sí. dinos, cómo es un día previo al Super Bowl como jugador, como fan, como analista, pero más sobre todo como jugador? ¿Cómo se preparaban esos momentos en esa época? ¿Cómo lo vivías tú? Normalmente los equipos tienen una rutina, ya sea de visitante o de local, pero en el Super Bowl eres neutral. O sea, no eres, por ejemplo, una rutina de local, tú te quedas a dormir, digo, duermes en tu casa el viernes, ¿no? Te reportas a entrenar el sábado, tienes lo que se llama un walkthrough, donde revisas los últimos detalles para el partido. Después tienes una junta y te vas pues poco antes del mediodía. Ya te vas a tu casa, la tarde la tienes libre. Normalmente yo me ponía a ver juegos de fútbol americano colegial y después te vas al hotel y al día siguiente te levantas y si el juego es a la 1, desayunas y te vas pues prácticamente directo al estadio. Si el juego era a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, pues podrías llegar a tu casa o apartamento, descansar un rato, ver los partidos de la primera ronda de juegos y luego ya irte al estadio pues manejando. Cuando eres visitante, te reportas a entrenar, tienes tu walkthrough, tienes tu junta y de ahí te subes al camión y te vas al aeropuerto y vuelas al lugar donde van a jugar y pues te quedas en el hotel. Ahí sí, al día siguiente, si el juego es tarde, tienes actividades programadas por los entrenadores. Si el juego es temprano, desayunas y te vas al estadio. En el Super Bowl, no, en el Super Bowl los equipos, bueno, me tocaron dos experiencias diferentes. En el Super Bowl 21, después de la práctica del viernes, nos secuestraron, entre comillas, nos llevaron a un hotel secreto, porque los hoteles que son sede, todo el mundo se entera y están llenos de gente y hay mucho ruido y muchas distracciones. Entonces nos llevaron a un hotel secreto en Pasadena. Nosotros estábamos quedando
quedándonos en Newport Beach, que es el área de Orange County de Los Ángeles, bastante, como a 2 horas prácticamente de Pasadena. Y nos llevaron a un hotel, que en realidad era un motel, que, mira, estaba tan chafa que en las mañanas se les acababa el agua caliente. Si no te levantabas muy temprano, te tenías que bañar con agua fría. No tenía cuarto de pesas, no tenía restaurante. O sea, no que, o sea, nos llevaban comidas preparadas, pero pues muchas veces te da hambre después de la comida y te quieres ir a comprar un aperitivo, un bocado, algo. No tenía eso. Y estaba de hecho bastante feíto ese hotel. Pero ahí nos quedamos. O sea, yo no sé si hubo alguien que fue a revisar o si la NFL asignó ese hotel. Creo que jugábamos con los, no voy a decir el nombre de la cadena porque es una cadena de moteles, que son hoteles de paso, de los que cuando vas en la carretera te quedas nada más la noche y al día siguiente agarras camino. O sea, no voy a decir la marca para no desprestigiarlos, porque pues para un hotel de carretera, pues está todo dar, ¿no? Pero para albergar un equipo que son 100 personas y con necesidades de todos los jugadores que iban a levantar pesas el sábado y no tenían dónde. Y los Broncos se quedaron en un hotel de 5 estrellas. Entonces decíamos, no sé si fue un truco de Parcells para motivarlos, que nos sintiéramos todos menospreciados y enojados, pero bueno, sí resultó porque ganamos el partido 39 a 20, pero fue una rutina muy difícil porque aparte no fuimos al estadio. Los sábados, cuando juegas de visitante, vas al estadio pues a ver cómo está si es campo, es pasto natural, para ver qué tipo de tacos te vas a poner en el pie, o si es artificial, pues para ver si está resbaloso o no, etcétera. Pero Parcells era supersticioso y ese día no nos quiso llevar al estadio porque habíamos tenido una racha de 8 victorias en las cuales no habíamos ido al estadio los sábados antes del juego, entonces pues no íbamos. Y fue eterno ese día, o sea, porque no sabes qué hacer, o sea, no tienes actividades, estábamos prácticamente en un lugar inaccesible, sin poder ir a comer en ningún lado, y se hizo eterna la espera. Yo me acuerdo que mi familia averiguó dónde estábamos y fueron a visitarme, pude platicar con ellos unas 3 horas el sábado en la tarde hasta que ya nos sirvieron la comida. Y al día me fui a dormir y pues obviamente estás muy nervioso porque sabes que el Super Bowl es un juego. O sea, mucha gente dice, eso es otro juego, es un juego más. No, no es un juego más, es un juego que te va a cambiar la vida para bien o para mal. Si eres campeón, vas a ser campeón el resto de tu vida y eso te va a abrir muchas puertas, que a mí me las ha abierto. O sea, no sería yo comentarista de no haber ganado el Super Bowl, o sea, tan sencillo como eso. Pero si pierdes, la gente se acuerda de ti, sobre todo si cometes un error que es parte de la razón por la que pierdes, pues olvídate, ¿no? Tu vida se vuelve muy complicada. Así que los nervios la noche anterior eran tremendos, pero pues había un programa de comedias que se llama Saturday Night Live, que es muy popular acá en Estados Unidos, y hacen lo que le llaman unas parodias, aquí les llaman skits, o sea, que son segmentos como de 7, 8 minutos con una historia, por lo general es todo chusco, y hicieron una parodia del video de los Osos de Chicago, que habían sacado en el 85, en el que sale el equipo bailando, pero hicieron una de los pateadores y había un artista que estaba personificándome, entonces me dio mucha risa que me personificaron con uniforme, nombre y todo, y ahí se rompió el hielo, pues ya me tranquilicé, me fui a dormir y al día siguiente pues a bañarme con agua fría porque pues no era de los que madrugaban.
Y cuando fue hora de irse al estadio, pues me fui más temprano de lo que normalmente me voy, porque pues yo ya lo que quería era salirme de ese hotel y ya pues llegar al estadio, pues te vas, también había que esperar, pero me acuerdo irme a sentar a las bancas de donde está el equipo, en la banda del equipo, y estaban los Beach Boys ensayando porque iban a ser la banda que iba a tocar antes del juego. El show del medio tiempo, ya no me acuerdo quién fue, pues bueno, no nos tocó verlo, pero el himno nacional lo cantó Neil Diamond, pero el show previo eran los Beach Boys y estaba muy bien, o sea, yo tenía un concierto privado ahí enfrente de mí con las 3 canciones que iban a tocar y pues caminé en el campo y eso fue el proceso del Super Bowl 21. El Super Bowl 25 fue diferente porque no hubo una semana de descanso como normalmente hay y no nos cambiaron de hotel porque era durante la Guerra del Golfo en enero del 91 y por cuestiones de seguridad no podían crear un perímetro alrededor de varios hoteles. Entonces nuestro hotel tenía un perímetro, ahí sí no se acercaban aficionados porque había guardia, había vallas y digo, estaba hasta eso, te ponías un poco nervioso, ¿no? Porque pues no sabías si ya podía pasar algo, ¿no? Pero ya no, en ese hotel, y ese hotel sí estaba muy, muy bueno. Sí, era un hotel bastante, o sea, de 5 estrellas y No era el motel de antes. con todas las amenidades, ¿no? Ya los jugadores se regañaron a Parcel y dijeron, si volvemos a llegar al Super Bowl, no nos vayas a poner en un motel, te digo, limpio y todo, pero un Pero no para un motel. Super Bowl. No sé si ustedes en Perú y en España usan el término motel, de motor, hotel. No como tal, pero sí que lo conocemos. O sea, no lo usamos para nuestros hoteles, por lo menos aquí en España. No sé cómo lo verá Miguel, pero Ah, sí ok. que cuando me hablas de un motel sé de lo que me estás hablando y la gente en España también. Sí, porque en México usamos términos que no se usan en otros países y moteles de esos que vas manejando en la carretera y ahí te quedas a dormir y tienes un viaje en carretera al día siguiente y agarras camino, ¿no? Así que era un motel. Acá los conocemos como hostales. Ok. Que Raúl, ya hemos hablado un poco de lo que es toda la parte de tu carrera y demás, pero por desgracia no podemos estar aquí hablando 5 horas, nos encantaría. Pero no queremos irnos sin hablar también un poco de lo que ha sido tu etapa, que ha sido más larga incluso que la etapa de jugador como comentarista, analista deportivo. Entonces queríamos un poco centrarnos en cómo es ese cambio de pasar de ser jugador a el paso a comentarista, analista, porque es un paso que sí que es cierto que dan muchos jugadores, acaban metidos de cierta forma, de un modo u otro, en el mundo de la NFL, pero nos Ujú. gustaría saber un poco más cómo se produce ese cambio, cómo se pasa de ser jugador a pasar a ser analista de la NFL en un sitio como ESPN. Mira, yo terminé mi carrera en 1992. Me fui a probar en pretemporada con los Jets y después me dieron de baja. Tuve varias pruebas, varios tryouts para eh, ver si me quedaba y no salió ninguna oportunidad. Entonces decidí ya retirarme y me metí a estudiar en 93 una maestría en administración que es un MBA. Aquí le dicen el Master in Business Administration. Y durante el segundo semestre eh, me invitó la cadena Televisa a ser analista de un programa que iban a hacer durante la semana del Super Bowl, un programa en un miércoles, no era la noche antes del Super Bowl, era solamente una noche, me pagaron el vuelo, llegué el miércoles, hice el programa y al día siguiente regresé. Yo estaba en medio del programa de maestría de la administración en administración de la Universidad de Texas y estaba bastante desconectado del fútbol americano, pero tenía
un amigo que era periodista y que me dio así un curso intensivo de los dos equipos, que eran Buffalo y Dallas. Y me fue bien en ese programa. Al final, los tres comentaristas de Televisa que están ahora eran los que estaban ahí en ese entonces, eran bastante más jóvenes, tenían solamente 6 años de haber estado narrando, ahora ya llevan 36 o 31, una cosa así. Ellos empezaron en el 85, haciendo cuentas, pues ya llevan 35 años. Y el conductor del programa, Raúl Orbañanos, me dije, oye, tienes tablas, deberías de ver esto de ser analista. Le dije, ok, pues gracias, te lo agradezco. Estaba en medio del MBA de la carrera y llegando me preguntó el profesor de una materia porque tienes que pedir permiso para faltar. Y le dije, pues fui a hacer un programa en español de fútbol americano. Me dice, oye, ¿hay interés en el fútbol americano en español aquí en Estados Unidos? Le dije, pues la verdad, no sé, pero puedo averiguar. Y le hablé a Wellington Mara, el dueño de los Gigantes, y me puso en contacto con el presidente de televisión de la NFL que se llamaba Val Pinchbeck, murió ya. Y me dijo que de hecho tenían un programa de fútbol americano en español que les había pedido Coca-Cola, pero que la cadena que lo transmitía, que era Telemundo, se había declarado en bancarrota y habían cancelado el programa. Y que Coca-Cola quería que hubiera un programa de fútbol americano en español. Entonces le dije, ok, y le platiqué al profesor y me dice, pues vamos a hacer un programa de fútbol americano en español. Pues yo no tenía experiencia en los medios de comunicación, no sabía nada de producción, no sabía si podía hablar en público. Tenía la experiencia del programa con Televisa. Y el profesor dijo, no te preocupes, vamos a armar una compañía, yo consigo inversionistas y pues preguntando, armamos un equipo de producción, armamos una compañía con patrocinadores, o sea, con inversionistas, y fuimos a hacer una presentación a Nueva York y nos dieron un contrato con NFL Films. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero me tiré, dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y el programa tuvo mucho éxito. O sea, hicimos 44 programas. La primera temporada fue en 1994 y fuimos finalistas junto con la producción de la CBS de los Juegos de Invierno de ese año. O sea, quedamos en segundo lugar con CBS, que era una empresa que tenía todos los recursos del mundo y gente profesional. Pues yo no era profesional, yo era exjugador. Tuvimos que armar un equipo de productores, tuvo que encontrar un anfitrión, alguien que estuviera conmigo en cámara, y a gritos y sombrerazos aprender a describir el fútbol americano. Y pues gracias a eso salió la oportunidad más tarde de producir juegos de pretemporada en televisión para los Vaqueros de Dallas, los Dallas Cowboys. Y ahí fue cuando empecé a narrar partidos con Armando Quintero, que todavía trabaja en los medios. Él, de hecho, hace el SAP de la CBS. Él fue la voz del Super Bowl en SAP. Y durante 10 años produje y narré ya para entonces pues tenía el equipo de producción y fui aprendiendo poco a poco, pues con Armando y más adelante salió una oportunidad con lo que es ahora Fox Sports, ahora es Fox Deportes. Yo estuve en el lanzamiento de esa cadena. El lanzamiento de esa cadena fue en 1997. En 1996 era Prime Deportiva y se juntó con una empresa que se llama Liberty Media y crearon lo que es ahora Fox Deportes. Se llamó Fox Sports primero y luego Fox Deportes. Y ahí estuve 2 años, después salí y en el 2000 me volvió a hablar Televisa, ahora sí como invitado para narrar mi primer Super Bowl. Bueno, en 99 lo hice en radio. Perdón. Ya había narrado 2 Super Bowls para Fox en el 96, en las temporadas 96 y 97. En el 99 lo hice, narré para radio y en el 2000 me habló Televisa para hacer el Super Bowl con
los tres amigos, con Toño Valdés, Pepe Segarra y Enrique Burak. Hicimos el Super Bowl 30. En el siguiente año no tenían ellos los derechos del Super Bowl, y en el 2002 ya me volvieron a invitar, pero ya me había hablado ESPN para hacer un programa parecido al que yo había producido en 1994, un programa de variedad de fútbol americano, se llamaba NFL Semanal, que después se convirtió en NFL Live, y así fue como empecé. O sea, también yo no tenía expectativas de ser jugador de la NFL, ni tampoco tenía expectativas de ser comentarista, y aquí me tienen. Bueno, Raúl, sin duda unas grandes experiencias, tanto como jugador como analista, y como tú dices, ¿no? O sea, no lo habías planeado, no fue lo que hubieras deseado, pero se te dio la oportunidad y supiste aprovecharla y sacaste todo el jugo a esas oportunidades que se te presentaron. Ahora, ya volviendo un poco más al tema actual, queremos preguntarte qué piensas o cuáles han sido tus impresiones sobre lo que está ocurriendo ahorita actualmente en la NFL, sobre todo en la Free Agent, en todos los movimientos. ¿Cuáles han sido los que más te han parecido interesantes, los que más te han sorprendido? Pues mira, es mucho material para digerir en este corto tiempo que tenemos. O sea, pero mañana, de hecho, si me quieren acompañar, voy a hacer un Instagram Live, que sería, necesito averiguar cuál sería el equivalente de la hora de Perú, pero de España sería, va a ser a las 7 mías, creo que sería la 1 de la mañana, creo que va a ser un poco tarde. Y sumar 6 horas, ¿no? Creo que es. Creo que En son Perú 6 horas más allá, ¿no? sí, acá en Perú es la misma hora. Que, que en Estados Unidos, que ahora el centro, ahorita son las 6:40 de Sí, la tarde. igualito, exacto. Ok, bueno, pues a esa hora mañana a las 7 voy a hablar a fondo de todos los cambios que pues hay que asimilarlos. Pues el equipo más activo, sin lugar a dudas, ha sido el equipo de Nueva Inglaterra, ¿no? Que quiere volver a estar en primer plano. Arizona ha hecho cosas interesantes. Hoy firmó a AJ Green, hicieron el canje por Rodney Hudson casi al final del límite para dar el tope salarial. Digo, si te vas por división, hay equipos que han estado apretados o sea, de espacio, que no han tenido dinero para gastar, equipos que han tenido que reestructurar, como fue el caso de Los Ángeles, de los Rams. Digo, hay mucho de lo cual hablar, ¿no? O sea, ha habido contratos, el de San Francisco, para lo que ha hecho San Francisco, no tanto consiguiendo jugadores de fuera, con la excepción de Alex Mack, que me parece excelente contratación, pero retuvieron a Trent Williams y a Kyle Juszczyk, que son jugadores fundamentales para el esquema de Kyle Shanahan. Hay equipos, por ejemplo, como Seattle, que se quedaron prácticamente con los brazos cruzados. Vieron jugadores salir y no hicieron nada. Tenemos a Tennessee, que sí, han estado urgidos de un jugador que presiona el quarterback, y firmaron ayer bueno, llegaron a un acuerdo con Bud Dupree. Hasta hoy es cuando se pueden firmar los contratos y consumar los canjes. Y pues te digo, todavía siguen dándose muchas contrataciones interesantes, y si te vas también por posición, hay Aaron Jones regresando al equipo de Green Bay, Jamal Williams de Green Bay yendo al equipo de Detroit. Aquí te digo, es un tema bastante grande para tocar, ¿no? Pero sí, es un detalle muy interesante, porque pues yo me acuerdo que yo fui de la generación que luchó para que hubiera agencia libre en la NFL. En 1987 mi generación fue a una huelga en la que perdimos dinero, en la que muchos jugadores sacrificaron sus carreras, y gracias a esa huelga se empezó a crear la primera versión de la huelga. Fue en el 87,
en la temporada 1989 se dio el primer ejemplo de lo que fue la agencia libre, que se llamaba el Plan B. El Plan B era que equipos podían proteger a ciertos jugadores y dejar a otros jugadores que terminaban contratos para que pudieran negociar con otros equipos. Yo, de hecho, terminaba contrato después de 88 y fui de los protegidos por los Gigantes, que sería el equivalente ahora al jugador franquicia, pero no nada más era uno, eran varios, no había límite. Y de ahí salió una demanda que entabló primero Freeman McNeil y que después consumó Reggie White, y en 1993 nació la agencia libre, pero todo lo que se decía en la NFL de la agencia libre es que se iba a acabar con la paridad de los equipos y que los que tenían mucho dinero iban a dominar a los que no tenían dinero. Y ha ocurrido todo lo opuesto, porque muchos equipos se han podido recuperar de la noche a la mañana. Empezó a aumentar el interés. El 94 se firmó un contrato nuevo de televisión, empezaron a llegar más ingresos, más dinero, más jugadores empezaron a cambiar, los equipos no perdieron esa paridad y ahora es un espectáculo esperar el periodo de que dicen de legal tampering, le podemos traducir como intromisión legal, en el cual ves cuando jugadores empiezan a cambiar de equipos. Y digo, no he revisado porque antes de ustedes tuve otra entrevista. Ahorita tengo otra, bueno, no de televisión, sino de negocios, pero no me he puesto a revisar si han firmado otros jugadores, pero por ejemplo, Juju Smith-Schuster y Kenny Golladay, hace 2 horas que empecé, no estaban firmados todavía. Aún no. Aún no, T.Y. Hilton, hay muchos receptores que están todavía disponibles. Corredores, Chris Carson, tampoco lo habían firmado hace un rato. Te digo, hay varias opciones en muchas posiciones también que pues ya para mañana espero tener todo ya bien y espero que se sumen es en Instagram, no sé si, digo, pues por aquí me están contactando en Instagram, en mi cuenta con la cual me mandaron este mensaje, ahí los espero que se apunten. Sí, Sí, fijo, claro. vamos a estar ahí. Justo hablando de que mencionabas a Kenny Golladay, para comentarte nada más que los Gigantes se están acercando a querer contratar a Kenny A Golladay. Golladay. Sí. No, yo vi que iban a hablar con él. ¿A Sí. él te referías? Lo Sí, van a sí. traer, creo. Lo van a traer Parece que sí. al Que edificio. lo iban a Pareciera que sí. entrevistar. Si ellos acaban de firmar al de Cincinnati, ¿cómo se llama? John Henry. Y Sí. renovaron a Leonard Williams, que fue para mí, un jugador clave en el equipo. Y habrá que ver si se quedan o no y cómo quedan después de todo, ¿no? La línea ofensiva sigue siendo un problema porque Zeitler, que para mí era un guardia bastante sólido, ya salió o sea, ya salió del equipo, ¿no? Ya fue firmado, no me acuerdo quién fue el que firmó a Kevin Zeitler, pero mañana voy a tener todos esos datos. Bueno, Raúl, para ya no quitarte más de tu tiempo, solamente una última pregunta para cerrar esta entrevista. ¿Qué opinión tienes, lo más cortito que puedas, sobre el tema de Sean Watson y Texans? Que en esta presunta separación, esta idea de que no sabemos si van a tradearlo, van a cortarlo, se queda de Sean, no se queda, se va. ¿Qué piensas de esto? Mira, hace como 6 semanas grabé un video que subí también a mi cuenta de Instagram en el cual doy con detalle cómo se dio esa situación y cómo la organización empezó a tomar medidas a través de un ejecutivo que se llama Jack Easterby, que ha despedido a mucha gente que ha estado años y años en la organización y que ha propiciado la salida de gente, de Jamie Roots, el presidente del equipo, a quien yo lo conozco muy bien desde que empezó el equipo desde el 2000, que fue cuando conocía yo a Jamie Roots, el presidente, Amy Palchi, que era la directora de Relaciones Públicas, que tenía una relación muy cercana con Deshaun Watson,
a todo el equipo de utilería, el equipment room, a todos los despidieron. Ahí estuvo trabajando mi hijo. Entonces, todo ese tipo de decisiones dan un sentido de inestabilidad, y sé de fuentes cercanas a la organización que molestaron a Deshaun Watson, pero la gota que derramó el vaso es la manera como el dueño primero invita a cenar a Deshaun, le dice que lo va a tomar en cuenta, algo que no tenía que hacer, pero lo hizo, en las decisiones de gerente general y de entrenador en jefe, y al final Deshaun Watson dio sus sugerencias, no las tomaron en cuenta y nunca le avisaron que iban a contratar a Nick Caserio. Nick Caserio es un ejecutivo de excelente nivel, de excelente calidad, pero el hecho de que no hubo comunicación, eso que entorpeció y estropeó la relación entre Cal McNair, el dueño de Houston, con Deshaun Watson, al grado de que pues parece ser que va a terminar habiendo un canje. No, yo no veo salida de esta situación. O sea, Deshaun Watson tiene la opción de no presentarse a jugar hasta la semana 9, porque él no quiere que este año no le cuente y que quiere que le paguen todo su salario, pero va a haber multas y al final creo yo que lo van a terminar canjeando. O sea, los equipos tardan décadas en encontrar un quarterback de ese nivel, por eso no lo quieren canjear. Pero al final de cuentas es una situación complicada que no sé si tenga remedio en este momento. Bueno, pues veremos. Veremos hasta qué punto se alarga el culebrón de esta offseason. Todos los años tenemos uno, esta vez nos ha tocado Deshaun Watson, así que veremos hasta qué punto se alarga. Por desgracia, Miguel, Raúl, me toca a mí hacer la parte fea de la entrevista, que es el cierre, es la despedida. Pero nada, yo creo que ha quedado una entrevista muy interesante. Hemos tocado desde tu parte de jugador, luego la parte también de comentarista y ahora al final un poco hablando de actualidad. Así que nada, solo me queda darte las gracias por estar aquí. Ya digo, ha sido un auténtico placer tener a alguien como tú pasándote por nuestras entrevistas, y decirte que cuando quieras, nos han quedado un montón de temas por hablar, así que cuando quieras te traemos de vuelta y seguimos comentando sobre esto. Nada más, muchas gracias para ti, Raúl. Pablo, Miguel, muchas gracias y pues ya no te desveles, Pablo. Y espero que tengan mucho éxito con su proyecto y que se sigan sumando aficionados de todo el mundo y que sigan empezando o que empiecen a ver la NFL y que se den cuenta que es un deporte extraordinario. Eso es, nada. Dar las gracias también a Miguel por estar aquí, por acompañarme en esta entrevista. Dejo que diga él la última palabra y nada, ya sabéis, pronto vendremos con otras entrevistas y espero que esta la hayáis disfrutado verdaderamente tanto como nosotros. Claro. No, claro. sí, no, sí, muchas gracias, Pablo, por permitirme estar acá con el señor Raúl, que es una eminencia del fútbol, ya lo consideramos nosotros. Sin duda una grata experiencia poder compartir con ustedes dos y con los chicos de Ensoners, y ojalá puedan repetirse estas experiencias muchas veces más. Un gusto, Raúl, un abrazo en la distancia a ambos. Igualmente.